País de privilegios. Yo, al igual que usted, parezco una naranja. A mí, al igual que usted, todos los días alguna empresa pública o privada me exprime. Me hace un cobro excesivo, o me impone una tarifa exorbitante, o me impone una comisión injustificada, o me obliga a aceptar un servicio malo, ya sea Telmex o Scotiabank o Citigroup o la Comisión Federal de Electricidad o alguna Afore o alguna aseguradora o algún notario, ya sea alguien de apellido Slim o cualquier otro monopolista, oligopolista o rentista de los que pululan a lo largo y a lo ancho de la economía nacional. Cual cítrico, Carlos Slim y otros tantos como él me exprimen el jugo, me sacan la pulpa, succionan el zumo, elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y celebran su más reciente aparición en la lista Forbes. Usted y yo somos corresponsables del ascenso del señor Slim, con Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Roberto Hernández, Germán Larrea, etc., en la lista de hombres más ricos del mundo, porque el gobierno ha permitido que seamos tratados como naranjas y nosotros hemos tolerado la extracción. Usted y yo somos víctimas de una economía oligopolizada en la que 3 bancos dominan los servicios financieros, 2 empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, 2 grupos empresariales controlan la distribución de gas LP, 2 empresas controlan el mercado del cemento, una empresa controla 2/3 de la producción de la harina de maíz, 3 empresas controlan la producción de pollo y huevo, 2 empresas controlan el 80% del mercado de leche, 3 empresas dominan el mercado de carnes procesadas, una empresa controla la producción del pan industrializado y 2 empresas controlan la distribución de medicamentos. Esos jugadores dominantes hacen, con la anuencia de funcionarios débiles o cómplices, básicamente lo que les da la gana. Controlan, coluden, abusan, expolian, exprimen. Arrancan gajo tras gajo suculento, transacción tras transacción, contrato tras contrato, cobro tras cobro. Como lo ha sugerido la Comisión Federal de Competencia, cada familia mexicana transfiere 65,000 pesos anuales a los monopolistas del país y los pobres pagan 40% más de lo que deberían por la falta de competencia en servicios básicos como telefonía. Los consumidores somos una fábrica lucrativa de jugo concentrado que corre por las venas de la mayor parte de los reconocidos por la revista Forbes al margen de su talento empresarial. De 2009 a 2010, los 9 grandes ricos mexicanos incrementaron su patrimonio en 61%, al pasar de 55.1 a 90.3 millones de dólares, y ello no se debió tan solo al alza de sus acciones en la bolsa o a inversiones visionarias que lograron hacer una economía que se contrajo 8%. La respuesta se halla también en la estructura concentrada de la economía mexicana, en la falta de competencia que despliega, en las prácticas extractivas que permite, en el rentismo cotidiano que produce, un huerto nacional de granjas donde 90% de los abusos cometidos contra los consumidores quedan impunes, pero un huerto cada vez más reseco, menos productivo, que en lugar de cosechar fruta jugosa produce pobres en números crecientes, y de allí la urgencia de revisar las reglas para la producción de naranjada y modificar las sanciones para quienes la elaboran abusivamente. Muchos en la élite económica han logrado hacerlo por el tipo de capitalismo que prevalece en México, por la persistencia de lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama crony capitalism, el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en la obstaculización, ese andamiaje de privilegios y posiciones dominantes y nudos sindicales en sectores cruciales, telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía, educación, que aprisiona la economía y la vuelve ineficiente, que inhibe el desarrollo de México en un mundo cada vez más competitivo, que opera con base en favores, concesiones y colusiones que el gobierno otorga y la clase empresarial exige para invertir, que concentra el poder económico y el político en una red compacta que constriñe la competencia y ordeña a los ciudadanos, gran parte de aquello que explica por qué México está atorado. Como dice mi esposo canadiense con la perspectiva que le da provenir de un lugar bien gobernado, México no es un país de ciudadanos, es un país de intereses, a veces tan feudal como lo fuera Europa del siglo XIV, convertida en un enorme tablero donde cada recuadro pertenecía a un poderoso lord. México, hoy capturado por costumbres que lo remontan al medioevo, atorado por actitudes que lo condenan a quedarse allí, un país de intereses enquistados y privilegiados atrincherados, de cotos reservados, presentes a lo largo del sistema político y económico, complacidos con la situación actual y empeñados en asegurar su preservación, defensores de una regla feudal que dificulta la posibilidad de avance nacional. Se ha vuelto un lugar común afirmar que el principal obstáculo del país es una democracia que no logra construir acuerdos, un sistema político donde los partidos no tienen incentivos para la colaboración,
Las reformas que México necesita no ocurren por la falta de consensos, es lo que se repite como mantra. Hace falta un gran acuerdo nacional, es lo que se repite en foro tras foro. Hace falta un pacto como el de la Moncloa, es lo que se propone en reunión tras reunión. Ese suele ser el diagnóstico común sobre lo que nos aqueja y lleva a la discusión sobre propuestas encaminadas a construir mayorías legislativas u otras medidas con el objetivo de crear un gobierno fuerte. Pero ante ese diagnóstico y esas recomendaciones, me parece que estamos centrando la atención en el problema equivocado. México no está postrado debido a la falta de acuerdos o a la inexistencia del consenso o a la ausencia de mayorías. En México sí hay un acuerdo tácito entre políticos, empresarios, sindicatos, gobernadores y otros beneficiarios del status quo, pero es un acuerdo para no cambiar. Es un pacto para el no, para que no haya reformas profundas que afecten intereses históricamente protegidos, para que no sea posible disminuir las tajadas del pastel de muchos sectores reciben en aras de permitir la creación de un pastel más grande para todos. Basta con examinar las reformas votadas, los presupuestos avalados y las partidas asignadas, los innumerables paquetes fiscales aprobados por mayorías legislativas. No cambian las reglas del juego, tan solo van tras el contribuyente cautivo. Los nombramientos en los últimos años de los cambios del IFE, aprobados por mayorías, no buscan crear contrapesos, sino asegurar que no existan. La exención de impuestos a nuevos jugadores de la telefonía celular, aprobada por mayorías, no busca fomentar la competencia, sino hacerle otro favor a Televisa. Los distintos presupuestos de egresos, aprobada por mayoría, no buscan reorientar el gasto público para desatar el crecimiento económico, sino mantener su uso para fines políticos. En México todos los días se forman mayorías en el Congreso, pero son mayorías que logran preservar en lugar de transformar. Mayorías entre diputados y senadores, forjadas por intereses que quieren seguir protegiendo, incluyendo los suyos, por los poderes fáticos a los cuales hay que obedecer, por los derechos adquiridos que dicen es políticamente suicida combatir, por los privilegios sindicales que, con la excepción del CME, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a confrontar, por la presión de cúpulas empresariales que le exigen al gobierno que actúe, pero les parece inaceptable que lo haga en su contra, como en el tema de la consolidación fiscal o la promoción de la competencia. Muchos demandan reformas, pero para los bueyes del vecino. Más aún, cuando esas reformas ocurren en su sector, se prestan a vetarlas. El país se ha vuelto presa de un pacto fundacional que es muy difícil modificar, porque quienes deberían remodelarlo viven muy bien así. Los partidos con su presupuesto blindado de miles de millones de pesos, los empresarios con sus altas barreras de entrada a la competencia y sus reguladores capturados, y sus diputados comprados, y sus amparos y sus ejércitos de contadores para eludir impuestos en el marco de la ley. Los gobernadores con sus transferencias federales y la capacidad que tienen para gastarlas como les dé la gana. El PAN temeroso de tocar intereses por temor a que busquen refugio con el PRI. Allí está, visible todos los días, el pactum nullus mutatio. El pacto rentista, el pacto extractor, el pacto conforme al cual es posible apropiarse de la riqueza de los otros, de los ciudadanos y oligarcas de este país llevan décadas enriqueciéndose legalmente a través de aquello que los economistas llaman el rentismo. El rentismo gubernamental, empresarial, sindical, partidista, construido con base en transacciones económicas benéficas para numerosos grupos de interés, pero nocivas para millones de consumidores. El rentismo depredador basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos. La protección a monopolios y la claudicación regulatoria. El control de concesiones públicas por parte de oligarcas disfrazado de campeones nacionales. El pago asegurado de trabajadores del sector público al margen de la productividad. El uso del poder de chantaje para capturar al Congreso y frenar las reformas, subvenir a la democracia y obstaculizar el desarrollo de los mercados, perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los ciudadanos. El problema de México no es la falta de acuerdos, sino la prolongación de un pacto inequitativo que lleva a la concentración de la riqueza en pocas manos, un pacto ineficiente porque inhibe el crecimiento económico acelerado, un pacto autosustentable porque sus beneficiarios no lo quieren alterar, un pacto corporativo que ningún gobierno logra reescribir apelando a los ciudadanos, y así como durante siglos hubo un consenso en torno a que la tierra era plana, que el país prevalece en un consenso para no cambiar.